Vamos a comenzar este curso titulado Descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes disfrutan leyendo el Antiguo Testamento? ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes preferirían leer el Nuevo Testamento? Sí. Tenía un profesor de Antiguo Testamento. Los de Nuevo discutían. El otro dijo que tenemos más libros. Dios comenzó con el Antiguo Testamento, y sin el Antiguo Testamento, Jesús no puede venir. El profesor del Nuevo Testamento dijo que el del Antiguo Testamento dice que el Nuevo Testamento es solo como un índice. Pero sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no puede completarse y el Antiguo Testamento es aburrido. El Nuevo Testamento es emocionante. En el Antiguo Testamento, Dios es un Dios de ira, pero en el Nuevo Testamento, Jesús es un Dios de amor. ¿Están de acuerdo con eso? Pero en cierto modo, ambos tienen razón, pero la Biblia no puede estar completa. Es como un par de zapatos. Tienes que ponerte los dos. Tienes que tener ambos para entender completamente a Jesús. La gente dice, quiero aprender sobre Jesús, así que solo leo el Nuevo Testamento. Eso es conocer solo la mitad de Jesús, porque Jesús estuvo ahí desde Génesis 1, versículo 1, hasta Apocalipsis 22. Jesús está presente en toda esta Biblia. ¿Y adivina quién más está en esta Biblia? Tú estás en esta Biblia. Esta Biblia es una carta escrita por Dios para ti. Esto es para ti. Es una carta de amor. Así que ojalá tú y yo descubramos no solo a Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sino también a ti mismo en esta Biblia. Si no, esta Biblia solo se convierte en un documento antiguo y anticuado, que solo leemos como una referencia. Pero cuando encuentras a Jesús y a ti mismo en esto se convierte en un libro vivo de la vida. Amén. Así que comencemos. Tenía que decir eso porque el título es tan aburrido. Teología Redentora. Quizá pienses vine a la escuela de Tongling por no querer ir a un seminario teológico. Pero aquí estamos estudiando teología. Te prometo que esto no será tan malo. Si es malo, será la primera hora. Oremos. Teología bíblica e historia de la redención. Introduzco la teología bíblica para que entiendas lo que aprendes y lo que estás leyendo. Entonces, aquí están algunas de las fuentes que utilicé para estas diapositivas y tienes más en tus apuntes, pero puedes seguir las diapositivas aquí. Libros muy buenos, muy largos y muy aburridos, pero muy buenos. Pero entre ellos, si de verdad quieres tomar un libro y leer este de Hamilton, que es la Teología Bíblica de James Hamilton, es un libro que recomiendo. Y es muy fácil de leer, corto, conciso y fácil de entender. Así que esta bibliografía probablemente también está en tus apuntes. Si no, me puedes preguntar después. Y aquí está el primer punto, disciplinas de la teología. Y si entiendes esto, quizá puedas presumir un poco con tus amigos. Yo sé teología. 5 disciplinas de la teología. Hay 5 disciplinas básicas de la teología. La primera es la exégesis. La exégesis es probablemente el trabajo más laborioso, monótono y aburrido, porque tienes que revisar cada palabra y toda la sintaxis y estructura gramatical en hebreo y griego en la Biblia. Y estás analizando estas palabras e intentando entender qué significan. ¿Verdad? La segunda es la teología bíblica.
Y básicamente en esto nos vamos a enfocar durante los 3 días. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hacer teología bíblica. La teología bíblica estudia cómo toda la Biblia progresa, se integra y culmina en Jesús. Entonces, la teología bíblica toma el capítulo 1 de Génesis y lo desarrolla para ver cómo se cumple en la venida de Jesús y su ministerio. Por lo tanto, se basa en la obra redentora de Dios, con conexiones históricas a lo largo de toda la Biblia. Así que en la teología bíblica ves toda la Biblia como un todo. Es una sola historia conectada. Esta disciplina teológica une el Antiguo y el Nuevo Testamento, relacionándolos hasta culminar en Jesucristo. Y luego, la tercera disciplina es la teología histórica. La teología histórica basa sus estudios en la historia y los hechos. Así que se estudia la historicidad de la Biblia. Y también se estudia la historia de diferentes aspectos de la Biblia y de las historias. Hace un repaso y evalúa cómo los exégetas y teólogos más importantes han entendido la Biblia. Si hay palabras difíciles, pásalas, está bien. Y la cuarta es la teología sistemática. Sistemática. La teología responde la pregunta sobre toda la Biblia, de qué trata toda la Biblia y las diferentes doctrinas. Eso se puede formar a partir de los ejercicios de las disciplinas anteriores. Así que la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica, estudias diferentes aspectos de la Biblia y los unes para hacerte la pregunta, entonces, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿qué es la salvación? Entonces, ¿cuáles son los atributos de Dios? Así que no va por la línea literaria ni histórica. Es una combinación, una comprensión completa de la Biblia que lleva, básicamente, a una definición. Y a eso se le llama doctrina. Doctrina de salvación, Dios, Cristo, Cristología y más. Así. Esto es muy importante en la iglesia y en la teología, pero para mí respeto mucho a los teólogos sistemáticos, porque tienes que entender todo, realmente comprender, tener un entendimiento completo de quién es Dios, de lo que Dios está diciendo en la Biblia. Y trata de mostrar cómo toda la Biblia encaja de manera integral en vez de contradecirse a sí misma. Y fue bastante rápido, ¿no? 5 disciplinas, ¿ok? Exégesis, ¿qué sigue? Teología bíblica, teología histórica, luego sistemática y después teología práctica. La teología práctica estudia cómo aplicar los textos de las Escrituras. Los entendimientos de la teología sistemática al contexto actual y a la vida de las personas. Y muchas veces se trata de cómo entendemos esto y lo aplicamos en mí, y luego yo actúo en consecuencia, ya sea en el ministerio, en el trabajo misionero o en mi vida personal. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Así que, como segundo punto principal, pensemos un poco más sobre la teología bíblica. La teología bíblica sigue una trama general y se enfoca en los puntos de inflexión en la historia de la Biblia. Así que algunos de los principales puntos de inflexión en la trama son la creación en Génesis y luego la caída. La creación ocurre en el capítulo 1 de Génesis y luego habla sobre. Se enfoca más en la relación entre Dios y el hombre en Génesis 2. Luego, en el capítulo 3, vemos la caída y la entrada del pecado. Y en Génesis 3:15
Dios promete la simiente de la mujer. Esa es la primera promesa de la venida del Mesías, ¿verdad? Pacto mesiánico, la promesa. Y desde ahí comienza esta obra de redención y restauración. Y luego el cumplimiento, la consumación en Apocalipsis. Así que esta es la trama general de la Biblia, con la que estamos bastante familiarizados. Trata sobre asuntos temporales y canónicos de la Biblia. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó y qué se promete? ¿Cuándo viene y demás? Les prometo que no voy a responder la pregunta de cuándo vendrá Él. Entonces, los asuntos temporales y canónicos de la Biblia, mientras que la teología sistemática o dogmática trata asuntos atemporales. Por ejemplo, la teología sistemática hace preguntas como ¿cuáles son los atributos de Dios? Esta pregunta no tiene tiempo límite, no necesariamente. ¿Qué es la salvación? Esto es más una definición o una comprensión general. ¿Qué es el pecado? Pero la teología bíblica siempre formula y responde preguntas a lo largo del eje de la narrativa bíblica, la historia redentora y el desarrollo del canon. Entonces, por ejemplo, la comprensión básica sería que pregunta, ¿qué aportó la profecía de Isaías al desarrollo de la doctrina de Dios? Eso tiene sentido. Lo más sencillo es, como el Éxodo, la Pascua y el Éxodo profetizan sobre la venida de Jesús y su crucifixión. Eso es teología bíblica. ¿Cómo ves a Jesús en los eventos que ocurren en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios nos está enseñando sobre la historia de Israel? Pero no estamos estudiando la historia de Israel necesariamente. Estamos estudiando lo que Dios quiere que sepamos. Esta Biblia no es un libro de historia, aunque tiene mucha historia. Esta Biblia no es un libro de ciencia, aunque sí tiene algo de ciencia y también algo de ciencia que entra en conflicto, ¿verdad? Pero el propósito de esta Biblia no es probar la ciencia, ni contarnos la historia. Esto no es literatura. Este libro es un libro de salvación. Este libro es un manual para la humanidad. Cuando compramos aparatos o teléfonos, viene con un manual, ¿verdad? Cuando lees el manual, ¿hay alguien a quien le guste leer el manual? Compras algo nuevo, lo dejas y lees el manual. ¿Nadie? Mis respetos. Lees el manual cuando la cosa se descompone o no está funcionando bien, ¿verdad? Ahora mira tu vida. ¿Está funcionando correctamente? ¿Está funcionando como debería? Cuando Dios nos creó, se suponía que debía funcionar eternamente. Se supone que debe haber paz, alegría, felicidad y deleite y una reconciliación perfecta, perfecta. Comunión con Dios. ¿Está funcionando así? No. Dios da el manual. Algo salió mal, algo salió mal. Esta Biblia, su propósito es que seamos redimidos y restaurados, ¿verdad? Y la clave para esa restauración y redención es Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dice que cuando él se refería a las escrituras del Antiguo Testamento, toda la Biblia en realidad trata sobre mí. Así lo dijo Jesús. Y ustedes leen esto pensando que van a obtener vida de esto. Y él dice, ¿saben qué? Esto se trata de mí. Y eso es lo que la teología bíblica intenta hacer, tratar de mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento y descubrir cómo se conectan, qué es lo que Dios realmente quiso decir. Para que nosotros leamos cuando Él nos hablaba sobre el Éxodo. ¿Cuándo nos está haciendo dormir con Levítico? ¿Sabes?
¿Qué quiere decir con todas esas leyes de sacrificios y leyes ceremoniales y todo eso? ¿Qué significa eso? ¿Eso de alguna manera se refiere a cómo iba a morir Jesús? Sí, y ese es el tipo de preguntas que la teología bíblica está haciendo. También busca encontrar el propósito redentor de Dios o el significado mesiánico en todos los pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La teología bíblica atiende la falta de saber bíblico común en nuestras iglesias. ¿Qué significa? Es un tema bastante pesado y puede que me meta en problemas por esto. Pero ¿por qué razón Martín Lutero o Juan Calvino, tú, Zwinglio, estos reformadores, ya sabes, la reforma de la iglesia, la reforma protestante? La razón por la que ellos se levantaron y alzaron la voz fue porque la gente no leía la Biblia en ese tiempo y no sabían realmente lo que Dios estaba diciendo. Dependían de los líderes de la iglesia para que les dijeran, les dictaran, esto es lo que dice la Biblia. Pero no era así. ¿Sabes por qué no leían la Biblia entonces? Es porque no tenían la Biblia. No tenían la Biblia traducida y copiada en un lenguaje común. Por eso Martín Lutero, una de las primeras cosas que hizo fue traducir la Biblia del latín al alemán, ¿verdad? El idioma común en esa época en su región. ¿Y ahora? ¿La gente está leyendo la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen la Biblia? Hoy en día, las Biblias están dejando de imprimirse. Gracias a esto, cualquiera que tenga un teléfono puede tener la Biblia ahora, ¿verdad? El problema es, la están leyendo. Ese es el problema. Voltaire, un filósofo francés que rechazó la existencia de Dios, dijo, esta Biblia, la Biblia dejará de imprimirse y se extinguirá. La gente ya no la leerá en unos 100 años. Él murió. La Biblia siguió adelante. ¿Y adivina qué pasó con su casa? Su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. Pero oí que en Corea había una librería cristiana, pero cerró porque la gente ya no compraba libros cristianos. Y se convirtió. No debería decirlo, pero se convirtió en una tienda de otra religión. Así que ahora mismo estamos viviendo en tiempos donde el analfabetismo bíblico es común. No estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando dentro de las iglesias. Así que no los culpo, de verdad, no los culpo tanto. Porque, ya sabes, la Biblia tiene la tendencia de darte sueño. Es difícil de entender y no es tan divertida como el manga o la buena literatura. ¿Sabes por qué? Número uno, es porque no lo entienden. Así que estamos aquí esperando y andando enseñando esto, esperando que la Biblia pueda llegar a ser divertida y emocionante para el pueblo de Dios. Otra razón, ¿sabes por qué la Biblia te pone a dormir? Es porque intentas leerlo en horas de sueño. Haz todo durante el día. Léela siempre justo antes de dormir. Por eso te pone a dormir. De todos modos, ¿alguna referencia al tiempo? ¿A qué hora necesito terminar? Tranquilo, hay 3 días. Si no acabo hoy, sigo luego.
La época en la que vivimos a menudo busca una forma de vida rápida y fácil, viviendo la vida cristiana con mentalidad de autoservicio y comida rápida en la adoración. Oseas 4, 6. Mi pueblo pereció sin conocimiento. Como rechazaste el saber, te quito el sacerdocio. Al olvidar la ley de tu Dios, olvidaré a tus hijos. Me gustaría que leyéramos otro pasaje en Oseas. Oseas 6, versículo 1. Vengan, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Él nos ha herido, pero nos vendará. Él nos revivirá después de 2 días. Él nos resucitará al tercer día, para que viva delante de Él y nosotros vivamos delante de Él. Y el versículo 6, porque yo me deleito en Dios. La gente estaba pasando por dificultades y tribulaciones y decían, Dios nos ha desgarrado. Y creo que esto es algo así como nuestra oración durante esta pandemia. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Amén. Él nos ha herido, pero nos vendará. Verso 6. Esta es una respuesta del Señor. Porque me deleito en la misericordia más que en los sacrificios, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Él dice, ustedes sigan haciendo el sacrificio, pero es por formalidad, por exigencia y obligatorio. Pero quiero vuestros corazones y quiero que me conozcáis. Y eso es lo que esperamos intentar promover en nuestro tiempo, en nuestras iglesias. ¿Cuáles son los puntos clave de la teología bíblica? La teología bíblica se basa en conocimientos fundamentales sobre la Biblia. 2 puntos clave. Autoría de Dios. 2 Timoteo capítulo 3. Los versículos 16 y 17 nos dicen que toda la escritura, toda la Biblia, está inspirada por Dios, es decir, inspirada por Dios. Es inerrante e infalible. Es la palabra de Dios. Amén. Si no estás de acuerdo con eso, y una de las cosas en las que los 2 decanos y yo estamos de acuerdo es en esto, la Biblia. Tú eres completamente, 100%, palabra de Dios, inerrante e infalible. Nos conduce a la salvación, nos conduce al reino de los cielos. Y así, la teología bíblica, tenemos que creer que esta es la palabra de Dios. Segundo, la ciudad canónica de la Biblia, que tiene 66 libros. Setinine, Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo enseñarlo en la escuela dominical? 2 por 7, 39, ¿ves? 2, 7, 39. Mal. 3 nueves, 27. Gracias. 39 antiguos, 27 nuevos. Solo te tanteaba. 39, 27. Está bien. Sus 66 libros tienen varios autores que no se conocieron, pero de alguna manera se comunican. Génesis se responde en Apocalipsis. Génesis fue escrito por Moisés y Apocalipsis por el apóstol Juan. Ellos nunca se conocieron, pero hay un solo autor, Dios, quien escribió estos 66 libros a través de diferentes escritores, y por eso es un solo libro, ¿de acuerdo? El propósito es la historia de la redención. La teología bíblica destaca los puntos de inflexión en la historia redentora. Mencionamos algunos antes,
pero eventos clave son la caída, el éxodo, la nación de Israel en el Sinaí, el exilio en Babilonia, la venida del Mesías y esperamos su regreso. Algunos de los grandes eventos que se convierten en pilares en la historia bíblica. Y no podemos entender muchos de los libros bíblicos en profundidad si no conocemos la trama general y el esquema de la historia redentora, donde encajan en relación con los puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión no son categorías abstractas de teología o doctrina, sino que Dios decidió darnos su palabra más santa en muchos géneros literarios diferentes. Géneros transmitidos a lo largo de la historia redentora en una secuencia temporal. Esa secuencia nos da esperanza en la promesa y cumplimiento. Y la obra redentora, las obras de Dios en el Antiguo Testamento, que se corresponden con las obras y la vida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y, por último, la teología bíblica fundamenta la trama y toda la historia de la Biblia en su historia de redención. Entonces, ¿qué es la historia de la redención? La historia de la redención es desde el momento en que la humanidad cayó y hubo necesidad de redención. ¿Y Dios comienza su obra desde entonces hasta cuándo? Jesús viene y dice, yo volveré, así que hasta su segunda venida. Esa es la historia de la redención. La gente podría discutir en contra de esto, pero yo creo que la historia de la humanidad está dentro de la historia de la redención, no al revés. La historia de la humanidad está dentro de la historia de la redención. Así que los eventos clave en la historia de la redención son la historia de la relación entre Dios y su pueblo.